La figura del Justicia de Aragón nació en la Edad Media como mediador de las diferencias entre el rey y la nobleza. Después se convirtió en defensor de las libertades ciudadanas hasta que desapareció en el siglo XVIII. En el siglo XVI y en los siglos posteriores, los autores de España y de Europa le dedican mucha atención y en ese momento seleccionan algunos aspectos muy llamativos y lo convierten en un defensor de los derechos contra la tiranía de Felipe II, y posteriormente en el siglo XIX, la institución ya ha desaparecido con Felipe V, en el siglo XIX se le convierte en un héroe defensor de las libertades y de la soberanía nacional. El Justicia reapareció con la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autonomía de Aragón, y defiende los derechos de los aragoneses. Sus competencias en parte son del tipo de las del defensor del pueblo, pero se tuvo mucho cuidado en añadir dos: la defensa del estatuto y la tutela del ordenamiento jurídico de Aragón. No tiene competencias ejecutivas, no puede ir a los tribunales, pero sin embargo es una institución muy eficaz basándose en la autoridad y en el prestigio de sus decisiones.